Permíteme, Dios mío, decir algo también sobre mi talento, regalo tuyo, y sobre las extravagancias en que lo malgastaba, pues se me proponía una actividad intelectual bastante desasosegada con el premio de la alabanza y el oprobio, o bien con el miedo a los azotes. Que dijese las palabras de la Juno airada y dolida por no poder apartar de Italia al rey de los teucos, palabras que jamás había oído que las pronunciase Juno. En nuestro extravío se nos obligaba a seguir las huellas de las ficciones poéticas y parafrasearlas en prosa, tal como el poeta las había dicho en verso, y se expresaba de forma más admirable que aquel en el que, según la dignidad del personaje esbozado, destacaba un sentimiento más parecido a la ira y al dolor en las palabras que vestían adecuadamente las ideas. ¿Para qué me servía aquello, oh verdadera vida, Dios mío, de ser aclamado cuando recitaba ante muchos de mis compañeros de edad y lectura? ¿Acaso no dejaban de ser humo y viento todas esas cosas de las que hablo? ¿No había otra cosa parecida en la que pudiera ejercitar mi talento y mi lengua? Tus alabanzas, Señor, tus alabanzas, transmitidas en tus escrituras, hubiesen sostenido los sarmientos de mi corazón y yo no hubiese sido arrastrado por un vacío de naderías como deshonrosa presa de aves, pues no es una sola la manera de rendir culto a los ángeles transgresores. ¿Qué hay por otra parte de extraño en que me dejase arrastrar así a las vanidades y que marchara, Dios mío, fuera de ti, ya que me eran propuestas como modelo a imitar personas que se abochornaban de ser reprendidas si habían enunciado con barbarismos o con solecismos algunas acciones suyas en nada malas, y por el contrario, se enorgullecían de ser aclamados y narraban con profusión y ornato sus bajas pasiones con palabras completas y congruentes con la norma? Es verdad que no es con los pies o con las distancias terrestres como se aleja uno de ti o regresa a ti. Y tampoco aquel hijo tuyo menor buscó ni caballos, ni carros, ni naves, ni salió volando con visibles plumas, ni realizó su camino moviendo sus rodillas para, viviendo pródigamente en una lejana región, disipar lo que le habías dado al marchar, cual padre cariñoso, porque lo habías dado, y más cariñoso con el que volvía necesitado, esto es, en una ansia apasionada, o lo que es lo mismo, tenebrosa, y esto quiere decir lejos de tu rostro. Mira, Señor Dios, y pacientemente, como tú miras, mira cómo los hijos de los hombres observan con celo las reglas de las letras y las sílabas recibidas de los hablantes anteriores y cómo desatienden las reglas eternas de perpetua salvación recibidas de ti, tanto que quien conserva y enseña aquellas viejas convenciones de pronunciación, si dijese en contra de la disciplina gramatical hominem sin la aspiración de la primera sílaba, degradaría más a las personas que si, en contra de tus preceptos, odiase a un ser humano siendo él mismo un ser humano. Ciertamente es como si uno sintiese más repulsión por cualquier persona enemiga que por su propio odio, que le anima a irritarse con ella, o como si cualquiera, al hostigar a otro, se ensañase con mayor crueldad de la que se ensaña con su propio corazón cuando se enemista. Y ciertamente no es más profundo el conocimiento de las letras que la conciencia escrita de
que uno haga al otro aquello que no desea sufrir. Qué oculto estás tú que habitas en las alturas, en el silencio, único Dios grande que esparces con ley infatigable cegueras penales sobre los deseos ilícitos, cuando el ser humano que persigue la fama de la elocuencia ante un juez humano rodeado de una multitud de seres humanos acorralando con despiadadísimo odio a su enemigo, evita con toda precaución decir por error de su lengua inter hominibus, y en el furor de su mente no evita eliminar a un ser humano del resto de seres humanos. A las puertas de este modo de vida yacía yo de niño, pobrecillo, y la palestra de esta arena era aquella donde temía más cometer un barbarismo que evitar, en caso de cometerlo, envidiar a los que no lo cometían. Te digo y confieso, Dios mío, estas cosas por las que me alababan aquellos a quienes con placer me resultaba entonces una vida honesta, pues no veía el torbellino de depravación al que había sido arrojado lejos de tus ojos. Y es que en todo esto, ¿qué hubo más inmoral que yo mismo cuando incluso los descontentaba, engañando con innumerables mentiras al pedagogo y a los maestros y a mis padres debido al deseo de jugar, a la afición de contemplar los teatrillos y en imitarlos con entusiasmo festivo? Llegué a cometer robos de despensas de mis padres y de su mesa, ya dominado por la gula, ya para tener que dar a los niños que me vendían a cambio su juego con el que, por lo visto, disfrutaban de igual modo. Incluso en ese juego a menudo cazaba al vuelo fraudulentas victorias, vencido por el vano afán de destacar. Por el contrario, ¿qué otra cosa rechazaba tanto soportar y despiadadamente reprendía, si lo descubría, que aquello mismo que hacía a los otros? Y si al ser descubierto me reprendían, me inclinaba más a enfadarme que a ceder. ¿Esa es, pues, la inocencia infantil? No lo es, Señor, no lo es. Te lo ruego, Dios mío, pues son estas mismas cosas que de pedagogos y maestros, de nueces, de pelotitas y gorriones, pasan a prefectos y a reyes, a oro, a predios y a esclavos. Estas mismas cosas, al avanzar edades más maduras, por lo general continúan de igual modo que mayores castigos suceden a las palmetas. Por todo esto, un gran símbolo de humildad, Rey nuestro, has aprobado en la estatura de la niñez cuando dijiste, de ellos es el reino de los cielos. Pero a pesar de todo, Señor, te doy las gracias, muy excelso y óptimo Creador y Rector del universo, Dios nuestro, aunque hubieses querido que llegase tan solo a niño. Yo existía también entonces, como se ha visto, vivía y sentía y me ocupaba de mi supervivencia, huella ello de la secretísima unidad de la que formaba parte. Custodiaba en mi sentido interior la integridad de mis sentidos, y éstos, aunque pequeños, y en los pensamientos sobre cosas pequeñas, me deleitaba con la verdad. No quería ser engañado. Gozaba de buena memoria, se me instruía en el habla, me dulcificaba con la amistad, rehuía el dolor, la exclusión, la ignorancia. ¿Qué había en un ser de esta naturaleza que no fuese admirable y loable? Ahora bien, todo eso son dones de mi querido Dios. Yo no me los he otorgado, y son buenos, y ellos en su conjunto soy yo. De ahí que sea bueno quien me hizo, y sea Él mismo mi bien.
y que yo lo bendiga por todos los bienes gracias a los que yo existía también de niño, porque pecaba precisamente en que no era en él, sino en sus criaturas, yo mismo y los demás, donde buscaba placeres, grandezas, verdades, y de ese modo caía de bruces en dolores, confusiones y equivocaciones. Libro 2, Soberbia 1. El hijo pródigo entra en la región de desemejanza. Recordar quiero mis torpezas vividas y las corrupciones carnales de mi alma, no porque las ame, sino para amarte a ti, Dios mío. Lo hago, sí, por amor de tu amor, y haciendo revivir esos deplorables caminos míos en el amargor de mi retrospección, para que tú me endulces, dulzura nada falaz, dulzura feliz y segura, que me recompone de la dispersión en la que me vi desgarrado en pedazos, mientras, apartado del uno, de ti, me disipé en muchas cosas. De hecho, más de una vez ardí en deseos de saciarme con las cosas de aquí abajo en mi adolescencia, y me atreví a hacer brotar amores diversos y umbrosos, y mi buen aspecto quedó contaminado, y me pudrí del todo ante tus ojos por complacerme a mí mismo y desear complacer a los ojos de la gente. ¿Y qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado? Pero no se guardaba un límite de un espíritu a otro espíritu, hasta donde es luminoso el límite de la amistad, sino que emanaban neblinas de la cenagosa concupiscencia de la carne y del desenfreno de la pubertad, y ofuscaban y empañaban mi corazón de modo que no se podía distinguir entre el cielo azul del afecto y el nubarrón de la pasión. Uno y otra bullían en confusión y arrastraban mi debilidad por los acantilados del deseo y la sumergían en el torbellino de las desvergüenzas. Pero yo, lamentablemente, me encrespé siguiendo el impulso de mi oleaje, dejándote a ti, y sobrepasé todos tus límites legítimos, y no escapé a tus azotes. De hecho, ¿qué mortal lo haría? Pues tú siempre estabas a mi lado enfadándote compasivamente y salpicando de muy amargos disgustos todos mis ilícitos deleites para que así buscase deleitarme sin disgusto y allí donde pudiese conseguirlo no encontrase nada sino solo a ti, Señor, solo a ti, que en tu precepto haces un dolor y golpeas para sanar, y nos das muerte para que no muramos apartados de ti. ¿Dónde me hallaba y cuán lejos estaba desterrado de las delicias de tu casa aquel año 16º de la vida de mi carne, cuando en mí tomó el cetro la locura del deseo? Ese deseo permisivo según la indecencia humana, pero no permitido según tus leyes. No se cuidaron los míos de recogerme en el matrimonio mientras me iba precipitando, sino que su preocupación tan solo fue que aprendiese a hablar lo mejor posible y a persuadir con mi labia. Y ciertamente en aquel año habían quedado interrumpidos mis estudios mientras a mí, de vuelta de Madaura, ciudad vecina en la que había comenzado mis viajes para aprender las letras y la oratoria, se me iba reuniendo el dinero necesario para un viaje más largo, a Cartago, más por el empeño que por las riquezas de mi padre, munícipe de Tagaste, realmente modesto. ¿A quién cuento esto? En verdad que no a ti, Dios mío, sino que ante ti lo narro a mi estirpe, a la estirpe humana o cualquier pequeña parte de ella que vaya a dar con estas letras mías. ¿Y para qué lo hago? Evidentemente para que yo y cualquiera que lea esto pensemos desde qué enorme profundidad hemos de gritarte.
¿Y qué hay más cercano a tus oídos que un corazón que confiesa y una vida desde la fe?